Una función racional es una función que se forma a partir del cociente de dos funciones polinomiales. F de x es igual a P de x entre Q de x, donde ambas pueden tener el mismo o diferente grado. Q de x debe ser diferente a 0. A continuación se muestran las gráficas de algunas funciones racionales. Hay que recordar que el grado de un polinomio es el mayor exponente con que aparece la variable. Por ejemplo, en la última gráfica P es de cuarto grado y Q es de primer grado. Asíntotas. Si una curva y una recta se prolongan indefinidamente y cada vez se acercan más pero sin llegar a tocarse, entonces se dice que la recta es una asíntota de la curva. En la gráfica aparentemente se tocan la curva y la recta, pero cuando hacemos un zoom vemos que no es así. Asíntotas verticales. Corresponden a los valores de la variable independiente donde el denominador de la función se hace 0, pero el numerador no. En el ejemplo, para determinar las asíntotas verticales, factorizamos el numerador y el denominador. Este último lo igualamos a 0. Posteriormente, igualamos a 0 cada uno de los factores y despejamos la variable. Estos resultados representan las asíntotas verticales. Las líneas punteadas en color rojo representan las asíntotas verticales. Punto de ruptura. En caso de que el denominador y el numerador se hagan 0 para cierto valor de la variable, entonces se dice que se tiene un punto de ruptura. La función que se muestra se expresa en su forma factorizada. El factor x-5 aparece en el numerador y en el denominador. Cuando la función se evalúa en 5, da como resultado 0 entre 0. Entonces en el valor de x igual a 5 hay un punto de ruptura. En resumen, dada una función hay que expresarla en su forma factorizada. Los factores que se repiten en el numerador y el denominador son los puntos de ruptura. Los factores restantes en el denominador son las asíntotas verticales. Los factores restantes en el numerador son las raíces o ceros de la función. Para obtenerlos, el factor se iguala a 0 y después se despeja la variable. Para los puntos de ruptura, el factor o factores se igualan a 0 y se despeja la variable. Para calcular las asíntotas verticales, el factor o factores se igualan a 0 y se despejan las variables. En la gráfica se muestra el cero de la función, las asíntotas verticales y la abscisa del punto de ruptura. Para calcular la ordenada de ruptura, hay que evaluar la función original cerca de la abscisa de ruptura. En el ejemplo, 4.999 y nos da como resultado 0.75. Asíntotas horizontales. Una asíntota horizontal de una curva es una recta horizontal y igual a b, donde la curva se aproxima a la recta, cuando la variable independiente toma valores muy grandes, positivos o negativos. Las asíntotas horizontales se pueden determinar a partir de un análisis de la relación entre el grado del polinomio del numerador y el grado del polinomio del denominador, denominados n y m. Si m mayor a n, la asíntota está en y igual a 0. Si m es menor a n, no hay asíntota. Si m es igual a n, la asíntota es y igual a n sobre bm. Veamos los siguientes ejemplos para determinar las asíntotas horizontales con ayuda de la tabla anterior.
Determinamos el grado del polinomio del numerador y del denominador y su relación. Como m es menor a n, no hay asíntota. En el siguiente ejemplo, n y m valen 3. Como son iguales, la asíntota se obtiene dividiendo los coeficientes correspondientes. En la siguiente función, m es igual a 4 y n es igual a 3. Como m es mayor a n, la asíntota está en y igual a 0. En el último ejemplo, m es igual a 4 y n es igual a 4. Como son iguales, la asíntota se encuentra dividiendo los coeficientes. Esto es 20 entre 1. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos donde el denominador se hace 0. El rango de una función racional con polinomios de primero o segundo grado se puede determinar analizando su gráfica, despejando la variable independiente y analizando la ecuación, o utilizando desigualdades. Ejemplo: determinar el dominio y el rango de la función h de x. Dominio: se iguala el denominador a 0 y se resuelve. En este caso nos da x igual a 2. Este número se exceptúa del dominio. Rango: en este caso vamos a despejar la variable independiente. Para esto vamos a factorizar el numerador. Para esto lo igualamos a 0 y resolvemos. Y después las soluciones las introducimos con signo contrario. Hay un punto de ruptura en x igual a 2. Para hallar la y de ruptura, entonces evaluamos la función en un punto cercano a 2, por ejemplo 1.999. Nos da 13. Este valor hay que quitarlo del rango. Continuando con el despeje, podemos sustituir h de x por y. Después 7/3 pasa restando. Analizando esta ecuación, y puede tomar cualquier valor, por lo que rango serán los reales excepto 13. En la gráfica se puede observar el punto de ruptura. El 2 lo exceptuamos del dominio y el 13 del rango. Obtener el dominio y el rango de la función g de x. Para el dominio, el denominador lo igualamos a 0. Resolvemos y nos da menos 5 y menos 7. Estos valores los quitamos del dominio. Para calcular el rango nos conviene factorizar la función. Notar que hay un punto de ruptura en menos 5. El factor x más 5 se hace 1 y comenzamos el proceso de despeje. X más 7 pasa multiplicando. Quitamos paréntesis. X pasa restando y lo factorizamos. Y menos 1 pasa dividiendo. Esta ecuación no es válida cuando el denominador se hace 0. Esto es cuando y vale 1. Para calcular y de ruptura evaluamos en un punto cercano a menos 5. Este resultado y el 1 los quitamos de rango. La asíntota horizontal está en 1, la vertical en menos 7 y el punto de ruptura en menos 5, menos 3.49. En electrónica, una resistencia es un dispositivo que se opone al paso de la corriente eléctrica. Cuando dos resistencias R1 y R2 se conectan en paralelo, la resistencia total R está dada por R1 por R2 entre R1 más R2, en donde todas las resistencias están en ohms. Suponer que R1 tiene un valor fijo de 22 ohms y R2 es una resistencia variable, potenciómetro, que va de 0 a 100 ohms. Analizar cómo varía la resistencia total e interpretar su gráfica. Sustituyendo los datos en la fórmula,
en donde X es R2, la resistencia variable. Para las asíntotas verticales, igualamos el denominador a 0 y despejamos X. Para la asíntota horizontal, el grado del numerador y del denominador es 1. Como son iguales, dividimos sus coeficientes, esto es 22 entre 1. Al hacer la gráfica, observamos que solo el primer cuadrante tiene un sentido práctico en el contexto del problema. La parte negativa no tiene una interpretación física. Cuando X vale 0, la resistencia total es 0. La electricidad fluye solo por el potenciómetro. Cuando X aumenta, la resistencia total aumenta hasta un valor límite de 22 ohms, estando delimitado por la asíntota horizontal. El cohete Ariane 6, lanzado al espacio por la Agencia Espacial Europea, alcanza una altura que depende de su velocidad inicial, dada por la fórmula h de v, donde h es la altura, v es la velocidad inicial, g es la gravedad y r es el radio de la Tierra. Hacer una interpretación física de la gráfica, obtener asíntotas e interpretarlas. Haciendo la gráfica en GeoGebra, se observa que solo la parte de la gráfica del primer cuadrante tiene una interpretación física del problema. Sustituimos los datos, fijándonos en utilizar las unidades correctas, metros y segundos. Simplificando, quedan polinomios de segundo grado en el denominador y en el numerador. Como los grados son iguales, dividimos los respectivos coeficientes. Como la asíntota queda fuera del primer cuadrante, no la tomamos en cuenta. Para calcular la asíntota vertical, el denominador lo igualamos a 0 y despejamos la variable. La velocidad da 11.200 metros sobre segundo. En la gráfica, la línea punteada corresponde a la asíntota vertical. A 11.2 km sobre segundo la altura se vuelve infinita. Representa la velocidad de escape de la gravedad terrestre. Para que una cámara con un lente de longitud focal f fija se enfoque en un objeto situado a una distancia x desde el lente, la película debe ser colocada a una distancia y detrás del lente, donde f, x y y están relacionados por 1 entre x más 1 entre y es igual a 1 entre f. Suponer que la cámara tiene un lente fijo de 55 milímetros. Exprese y como una función de x y graficar. ¿Qué ocurre a la distancia de enfoque y cuando el objeto se aleja del lente? ¿Qué ocurre a la distancia de enfoque y cuando el objeto se acerca al lente? Inciso A. Y como una función de x. Para quitar los denominadores, multiplicamos por xyf. xy pasa restando. Factorizamos a y. F menos x pasa dividiendo. Finalmente, sustituimos f, que vale 55. En esta última ecuación, y está en función de x. Analizando la gráfica, solo el primer cuadrante tiene sentido en el contexto del problema. Asíntota horizontal. Tanto el denominador como el numerador son de primer grado. Para obtener la asíntota, dividimos los coeficientes de las x, esto es menos 55 entre menos 1. Para la asíntota vertical, el denominador lo igualamos a 0 y despejamos a x, nos da 55. En la gráfica se pueden observar ambas asíntotas en color rojo. ¿Qué le ocurre al enfoque cuando el objeto se aleja del lente? A medida que x aumenta, y disminuye, acercándose a f hasta un valor límite de 55. ¿Qué ocurre a la distancia de enfoque cuando el objeto se acerca al lente? A medida que x disminuye, y aumenta, puede disminuir hasta un valor límite de 55. Debajo de este valor no es posible el enfoque.